que ha sido capaz de generar las condiciones del respeto de derechos fundamentales. Incluso abogados israelíes que han recurrido a las cortes para garantizar los derechos de palestinos que han sido vulnerados en los territorios, que es un tema relevante, y ahí se relaciona con un despertar de la sociedad israelí y también con la necesidad ineludible que tiene toda la sociedad, pero particularmente la sociedad palestina e israelí de paz. Pensemos en lo que ocurrió con la flotilla humanitaria que llegó particularmente a Gaza, donde miembros de los movimientos judeo-palestinos fueron los que llevaron durante el bloqueo alimentos a las zonas más álgidas de conflicto. Por tanto, yo estoy convencido de que por una parte hay un despertar del movimiento judeo-palestino, por otra parte siento una necesidad de las propias sociedades de distinguir, segregar a los movimientos más ortodoxos, particularmente algunos sectores del Hamas en Gaza, por otra parte también a los sectores de la ultraderecha israelí, y en definitiva estoy convencido que bajo la presidencia de Shimon Peres, Israel puede dar pasos definitivos para la paz. Ahora, el tema es el siguiente: durante el periodo del mandato británico, que fue cuando se consolidó, digamos, todo el proyecto de la fundación del Estado de Israel, la base de ese Estado es de pensamiento sionista, es decir, muy excluyente, además muy orientado fundamentalmente a excluir, a colonizar y a excluir. Entonces, y eso está fuertemente asentado en el pensamiento militar. El pensamiento estatal del Estado de Israel parece ser muy tributario de esto. Yo coincido. Ya desde los orígenes del año 1917 con la Declaración Balfour, el año 1923 cuando comenzó la inmigración y las primeras manifestaciones palestinas, luego con los movimientos terroristas como Stern y otros que generaron también primero una lucha de la sociedad israelí o de los inmigrantes israelíes primero con las autoridades del mandato británico y posteriormente con la población palestina. Después podemos seguir nombrando lo que ocurrió el 48, luego íconos más recientes. Estamos hablando, por ejemplo, de las matanzas de Sabra y Shatila, donde si bien no intervinieron directamente autoridades israelíes, sí fue bajo la complacencia de algunas autoridades. Por eso, estamos hablando de un núcleo que es muy irreductible desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la seguridad. Pero yo estoy convencido que si bien Israel es una de las potencias militares más relevantes y además con denuncias respecto de usos de armas de destrucción masiva, como las armas nucleares, o sea, tenencia de armas de uso de destrucción masiva, yo estoy convencido de que la sociedad civil israelí va a ser capaz de generar las condiciones para la paz. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Porque hoy día hay un territorio limitado. Yo creo que el pueblo judío y el pueblo palestino están irreductiblemente condenados a vivir en comunidad, compartiendo límites, y por tanto el llamado es a respetar las garantías de seguridad para el pueblo israelí, que eso también es una materia, yo diría, y lo subrayo, de primera línea, como por otra parte también la necesidad de respetar, por otra parte, los derechos de autodeterminación del pueblo palestino. Porque mira, mientras no haya seguridad para el pueblo israelí, también las condiciones para la creación de dos estados independientes se diluyen. Por tanto, hay que ofrecer seguridad. No es posible que haya atentados terroristas con frentes civiles en Israel. Y lo mismo respecto de también el uso de la violencia por parte del Estado de Israel hacia las poblaciones civiles palestinas. Eso no puede ocurrir. O los asesinatos selectivos, o la destrucción de viviendas, o la destrucción de vegetación, o la lucha por el agua, o la construcción de un muro que divida pueblos. Si hoy día las sociedades van en sentido contrario, en abrir las ventanas, en derribar los muros. Pensemos lo que ocurrió con Alemania, que fue capaz de derribar el muro de Berlín. Por tanto, el muro del apartheid, que es el muro que se ha construido de forma ilegal, también debe ser una materia de discusión. Hablemos un poquito de la economía. O sea, una parte importante del asentamiento del Estado de Israel
tuvo toda la estrategia de asentamiento económico primero, donde gran banca internacional, etcétera, se puso con el dinero para comprar tierra y transformar y hacer una inversión de largo plazo, que ni siquiera era rentable al principio, ¿no? Pero que tenía un propósito político más que un propósito de inversión. Hoy día prácticamente se necesitaría hacer lo mismo con el Estado palestino. Yo creo que efectivamente Palestina va a requerir un apoyo importante. De hecho, hoy día la Unión Europea está sosteniendo al Estado palestino. Hoy día tenemos un problema, hay un problema grave en Palestina de infraestructura. Yo como chileno de origen palestino muestro mi preocupación porque en definitiva cada vez que han ocurrido ataques importantes a Cisjordania o a Gaza se ha atacado fundamentalmente la infraestructura construida con estos recursos muchas veces. Entonces, el puerto de Gaza, el aeropuerto de Gaza. Así es. Entonces acá hay un tema complejo y se va a requerir sin lugar a dudas ayuda internacional. Palestina no va a poder generar los recursos porque su economía no se lo permite. Pensemos que la economía palestina está concentrada particularmente en el turismo, de las zonas más emblemáticas, Belén por una parte y algunas otras zonas aledañas. Yo creo que sin lugar a dudas se requiere la ayuda internacional y por tanto la cooperación por parte también de Israel. Pensemos que hoy día uno de los recaudadores de los impuestos palestinos es fundamentalmente Israel y por tanto la entrega pronta, oportuna de esos recursos también a las autoridades palestinas, que también ha sido una materia de conflicto permanente, también va a generar la posibilidad que las autoridades palestinas tengan los recursos. ¿Cuánto se lo remesa por recuperación de impuestos de ciudadanos palestinos? Yo no tengo en este momento las cifras en la cabeza, pero son absolutamente relevantes. Yo diría que por lo menos mueven un 30% de la economía palestina. De los ingresos del Estado. Sí. ¿Y se manipula mucho la entrega de esos recursos? No, han habido disputas respecto de cuando han habido situaciones de conflicto, se congelan las remesas y eso genera también un colapso importante respecto de cómo sostener el aparato público palestino. Y por tanto, eso es un tema que hizo relación con la debilidad institucional que hoy día tiene la Autoridad Nacional Palestina. Volvamos un poquito a Chile y a la diplomacia chilena. Entonces, ustedes esperan que Chile juegue un papel. Absolutamente. Ahora, en el Congreso Nacional, a ver, se han presentado dos proyectos de acuerdo que son muy importantes. Se van a ver. Se van a ver en esta semana, la primera semana de enero y la segunda, y que dicen relación particularmente con un proyecto de acuerdo que presentaron los diputados, inédito, más de 60 diputados presentaron un proyecto de acuerdo pidiendo el reconocimiento del Estado palestino. En la mitad de la Cámara, ¿no? En la mitad de la Cámara de Diputados, patrocinado por la mitad de la Cámara. Entonces eso es muy relevante. En los límites del 67 con Jerusalén como capital. Y 25 senadores, 25 de 38, firmamos un requerimiento también, absoluta, un proyecto de acuerdo en iguales condiciones, sin establecer límites. Nosotros creemos que no podemos forzar a las partes a los límites, aun cuando el propio reconocimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la 242, involucra seriamente poder resolver este tema sobre la base de los límites del 67. Pero creemos que el presidente de la República tenga la confianza que hoy día cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría del Senado para avanzar en esta materia. Se ha hecho mucha cuestión de que Chile no debe meterse en este tema porque lo afecta en el diferendo por temas de límites, ¿no es cierto? Y pronunciarse sobre límites, etcétera, porque lo afecta en el diferendo que tiene con Perú. ¿Qué opina usted? No, en absoluto. Básicamente porque los principios de derecho internacional que dicen relación con la adquisición territorial por ocupación militar, que permanecieron plenamente vigentes hasta la segunda década de los años del siglo pasado, del 1900, claramente no habilita a Israel a adquirir territorialmente los territorios obtenidos en virtud de una guerra. Pero era un principio reconocido hasta ese entonces y que por tanto no tiene ni una influencia respecto de los tratados que suscribió nuestro país con nuestros vecinos, que son Perú y Bolivia, aun cuando hay otra materia que hay que discutir y poner sobre la mesa, pero que no es el momento, pero en este programa. Pero claramente esto no afectaría lo que ha sido la política internacional de nuestro país con nuestros países vecinos. Segundo, yo diría
que por el contrario, Chile tiene que jugar un rol. Lo que no puede ocurrir es que Chile termine siendo la retaguardia en términos de un país rezagado en el reconocer el Estado palestino, no tener iniciativa en materia de política internacional, cuando ha sido, por el contrario, nuestro país uno de los que ha forjado posiciones y valientes. Yo quiero, por ejemplo, destacar la posición que tuvo el presidente Lago cuando Chile era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para oponerse a la intervención militar de Estados Unidos en Irak. Eso hizo relación con la plena reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y a la autonomía, ¿no es cierto?, y a la no intervención militar o al uso de la fuerza irracional. Y por tanto yo diría que acá este es un tema grueso y que el Estado de Chile no puede permanecer indiferente. Senador, las presiones de Estados Unidos son muy fuertes en esta materia, ¿no? Sí, o sea, se habla que obviamente Estados Unidos está tratando de congelar el reconocimiento. ¿Conoce usted alguna presión al gobierno? No podría afirmarlo, pero sé que para Estados Unidos no es indiferente el reconocimiento. Está dentro de lo comprensible, sí, para ellos, ¿no? Sí, pero bueno, pero acá yo quiero sostener una cosa distinta. Acá está la posibilidad de que el presidente Piñera genere una cuestión completamente distinta. No estar al rezago, sino por el contrario tomar iniciativa. Acá hay temas que están en la discusión. Primero, el reconocimiento del Estado palestino, la posibilidad de ejercer una acción para descongelar las conversaciones entre las partes. Y tercero, hay un tratado de libre comercio con Israel, que también está en discusión y que el presidente ha sido invitado para la primavera en Palestina y en Israel para los efectos de poder concretar y mostrarse un actor relevante que sea capaz, por una parte, de generar un tratado de libre comercio con Israel, pero por otra parte reconocer al Estado palestino y generar las condiciones para la paz en Oriente Medio. Ahora, el presidente ha sido claro cada vez que ha intervenido, pero el último tiempo como que tuvo un clivaje hacia la